paciente me dijo, oiga doctora, ¿y cada cuánto tenemos que cambiar el cepillo? Y le dije, no, pues si alguien se enferma o si el cepillo ya está muy feo. Y me dijo, pero ¿y si lo estamos usando toda la familia? Y yo le dije, sí, o sea, cada quien el suyo. Me dijo, no, mi esposa y mis hijos y yo usamos el mismo cepillo. En los niños, muchas veces el tallar sus dientes es una cuestión fisiológica normal, pero ya se está presentando niños que lo hacen dormidos y despiertos, porque están llevando una vida tan ajetreada al ritmo de sus padres que no tienen un descanso, no tienen un momento de relajación. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Psicología en un Podcast. Hola Arnoldo, ¿cómo estás? Bien y de buenas, ¿y tú cómo andas? Muy bien, gracias. En esta ocasión vamos a tener una invitada, ya sé, siempre son especiales, sí, pero hoy nos acompaña para este tema, como ya lo vieron en el nombre del episodio, vamos a hablar de los dientes. Entonces, en este caso, nos acompaña Denise Oliveros. Denise. Hola, buenos días. Bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Pues yo no sé si hablar o no, porque es que no sé, mis deficiencias cognitivas y visuales entre los dientes y mi doble expreso que traigo aquí, no sé si me vaya a ser contraproducente el día de hoy en este podcast, pero pues déjale tomo mejor. Y para nuestro tema del día de hoy, vamos a hablar un poquito de cómo nuestra dentadura, cómo nuestros dientes reflejan lo que son nuestros problemas emocionales, psicológicos, pero también cómo nuestras emociones van a afectar nuestra salud bucal. Y pues nos acompaña una experta en los dientes. Ella es cirujana dentista y entonces vamos ahora a trabajar de manera interdisciplinaria. ¿No son dientólogos? No. Tampoco somos sacamuelas. Yo es así como le decía a mis hijos, vamos con los dientólogos. Entonces no se llaman así. No. Bueno. Denise, ¿qué hace un cirujano dentista? ¿Qué es? ¿Qué especialidades hay? Bueno, un cirujano dentista estamos enfocados no solo en los dientes, tenemos que verlo como algo integral. De hecho, durante la licenciatura llevamos materias del área de medicina, de nutrición, de fisiología. No solo nos estamos enfocando en un diente, sino en la cavidad oral. Entre las especialidades, de hecho, nuestro cuerpo está conectado con nuestros dientes, nuestro torrente sanguíneo. Todos los dientes tienen su función, pero también tenemos que considerar que tenemos labios, boca, carrillos, lengua, que esto también lo está viendo el odontólogo, no nada más nos enfocamos en las piezas dentarias o en las caries. Ok, la gente, como nosotros, no sabemos. Ahorita mencionaste algo que la gran mayoría de las personas no conoceremos. ¿Qué son los carrillos? Los carrillos es la parte interna de los cachetes. Ándale, entonces no me muerdo los cachetes, me muerdo los carrillos. ¿Qué tal, Sí, siempre aprende uno algo de nuevo. De mí no vas a estar hablando de mis cachetes. Ahora entiendo por qué traigo mordidas aquí por dentro. Los carrillos. Los carrillos. Eso me sonó así como Caterina te echa carrilla, ¿verdad? Exactamente. Así, okay. Ustedes también revisan lo que es un poco de la garganta. Sí, exactamente. Entre las especialidades tenemos lo que es la endodoncia, que estamos hablando del nervio. Esa es como yo creo que de las que más se enfoca solo en el diente. Está la ortodoncia, que nos ayuda a la corrección de las malposiciones dentarias, nos ayuda con la función y la estética, claramente. Está el pediatra, que está enfocado en todo lo que es la odontología general, pero específicamente para los niños. Está el cirujano bucal, el maxilofacial, que yo creo que el maxilofacial es el que se llega a especializar un poco más en lo que le llamamos cabeza y cuello. ¿Por qué? Porque ellos es la cirugía, tanto pueden hacer reconstrucciones, incluso hay una subespecialidad ya en la Universidad de Guadalajara que es la de prótesis facial, que esto es regresarle los órganos o partes de la cabeza, de las orejas, la nariz, a las personas que lo han perdido ya sea por un cáncer, un accidente o por algún otro motivo. Yo creo que estas especialidades y esta específicamente trabajan mucho de la mano con los traumas, ¿no? Con los médicos de traumatología.
Mira, hay una parte importante cuando nosotros estábamos preparándonos para abordar este podcast, y la intención es ubicar la salud y la salud mental de las personas. Hay dos profesiones desde mi punto de vista que es muy importante y que siempre tienen los primeros indicadores de que algo tenemos que atender, que es la odontología y la enfermería. En este momento estamos trabajando con la odontología porque, miren, mucha gente pensará que ir con el dentista es miedo. Pero tal vez si trabajamos con el dentista, ellos son los que nos mandan pacientes a los psicólogos, porque se dan cuenta de indicadores que tal vez no los tenemos presentes, como pueden ser una ansiedad, como pueden ser situaciones de manejo de la frustración, como pueden ser situaciones de alteración en el sueño y que tienen que ver con las situaciones de concentración, de atención, como decía, ¿no? El manejo hasta de... ¿Sí se llama bocio, Denise? ¿Se llama esta parte de aquí o cómo se llama? Más que nada estamos hablando de las apneas del sueño, de lo que tú te estás refiriendo, de que hay una obstrucción y no solo puede ser por el bocio, eso lo podríamos ver con algún médico, pero también estamos hablando de lo que le llamaríamos también la papada. No solo es una cuestión de estética, o muchas personas dicen, no, es que tengo grasa. Hay veces que la posición de nuestra mandíbula no es la adecuada y nos está generando esta obstrucción. Entonces nos dificulta el dormir. Claro, definitivamente estamos hablando de que ahorita la mayoría de la población, me arriesgo a decir que yo creo que un 90%, porque incluso lo estamos viendo ya en niños, que aprietan sus dientes. Esto estamos hablando de que ya se llama bruxismo. El bruxismo se puede caracterizar desde apretar los dientes, rechinarlos. Estamos presionando nuestra musculatura facial y esto nos lleva a problemas como mareos, tinnitus, que el tinnitus es un zumbido en los oídos muy característico de esta patología. También en los niños muchas veces el tallar sus dientes es una cuestión fisiológica normal, pero ya se está presentando niños que lo hacen dormidos y despiertos, porque están llevando una vida tan ajetreada al ritmo de sus padres que no tienen un descanso, no tienen un momento de relajación, que es muy importante que tengan esos momentos recreativos, que puedan jugar, que tengan su tiempo de siestas, y se está manifestando en desgastes prematuros de sus dientes. Ahorita que mencionabas, Denise, esta parte, me recuerdo que cuando fui a atención con ella le decía, es que a veces no es tanto de estrés, bueno, puede ser que sí, pero cuando hay una emoción fuerte que no necesariamente es negativa, también ocurre esto. ¿Por qué? Yo le platicaba un poquito de cuando agarro a mi perrita y entonces es así como que hay una emoción fuerte y me detectaba justamente apretando los dientes, y también con los niños en esta emoción tan desbordada, y que muchas veces pueden apretar sus dientes, y todo el cuerpo, ¿no? Parece que entran en rigor. Sí. Y que esto altera justamente su dentadura. Fíjate que como padres o personas cuidadoras, especialistas en la materia de cuidar personas, y no digo solamente niños, sino también adultos mayores, creo que esos son esos indicadores que queremos pasar por alto y que pensamos que no sucede nada, ¿no? Y por eso me recuerdo un caso donde un chavo estaba entrenando en fisiculturismo y el psicólogo del deporte lo mandó con el dentista, ¿no? Decía, ¿por qué? Porque te me estás desgastando y estás creando una tensión que a rato traes un dolor constante y no te deja entrenar bien, y lo mandó con él. Entonces ahí manejaron, el psicólogo del deporte manejó la situación de tensión y manejo, pero el odontólogo le dio técnicas precisamente para no apretar los dientes, para trabajar su estética. Otro caso también que ubicamos desde los adultos mayores donde parecía que había un dolor y tenía poca socialización, tenía poca integración, y el adulto mayor no quería ir con el dentista porque le dolía. Lo mandan con el psicólogo diciendo que era antisocial, y no, lo tuvimos que derivar con el dentista, ubicando que es el profesional indicado. ¿Por qué? Porque es trabajar las piezas dentales una por una. Y esa es una duda que tengo existencial y psicológica y dental. ¿Es cada pieza en los dientes es igual o son diferentes piezas de los dientes y tiene una importante vinculación con la estética o la psicología? ¿Cómo lo pueden ustedes ubicar? De hecho, ninguna pieza va a ser igual nunca. Son muy parecidas a las huellas digitales. Cada persona va a tener su identidad propia en sus dientes, y también nos va a reflejar cómo es su estilo de vida, no solo sus hábitos,
sino a cómo es el hábito familiar, porque podemos darnos cuenta la gente que me llegó a pasar en consulta, un paciente me dijo, oiga doctora, ¿y cada cuánto tenemos que cambiar el cepillo? Y le dije, no, pues si alguien se enferma o si el cepillo ya está muy feo, muy desgastado. Y me dijo, pero ¿y si lo estamos usando toda la familia? Y yo le dije, sí, o sea, cada quien el suyo. Me dijo, no, mi esposa y mis hijos y yo usamos el mismo cepillo. Y entonces a mí me sorprendió y le dije, a ver, desde aquí vamos a parar. Y en la historia clínica a mí me gusta incluir cuántas veces te cepillas, qué tipo de cepillo usas y cuáles son tus hábitos de higiene normal. Incluso les pongo, califícame tu higiene, ¿cómo la consideras? Y ahí es muy difícil porque no me dicen, yo soy un 0, yo soy un 2, yo soy un 3. Un 9. Un 9. Todos dicen, pues yo digo que regular. Pero entonces vienen los hábitos de las familias y aquí hay un área que llegas a tocar interesante porque hay muchas personas o hay una nueva corriente que se está creando en la que reflejamos que un diente representa un familiar o algún problema con un familiar. Todavía, obviamente, no es un área que está muy investigada, porque pues es un poquito más relacionado con una medicina más holística, pero sí podemos llegar a presentar pacientes que incluso han rechazado algún tipo de tratamiento porque ellos creen que hay que arreglar primero el problema emocional y después el problema dental. Aquí yo creo que se vincula mucho con el área de la somatización, ¿no? Dependiendo de lo que te esté doliendo, de cuál sea tu problemática, y ya lo abordamos en nuestro podcast de psico-oncología. Dependiendo de qué tipo de relación estés teniendo, también se va a reflejar en alguna somatización de tu cuerpo. Por ejemplo, si tienes un problema para hacer cambios, pues hay algunas teorías que dicen, pues las articulaciones van a sufrir. Uh-huh. Pero si tienes un problema también, por ejemplo, voy a hablar sin saber más y sin poder relacionarlo estrictamente con los dientes, pero si se significan con una persona principal, a lo mejor es uno de los dientes del frente, o a lo mejor es una de las muelas, ¿no, Denise? Exactamente. Aquí el problema no es criticar las creencias de las personas o juzgarlo, porque pues todavía no tenemos mucha investigación en esa área, ¿no? Pero lo importante está en que las personas no dejen de desatenderse. Lo mencionas tú, escuchando sus podcasts anteriores, que una de las pacientes oncológicas retrasó su tratamiento por estas creencias, y pasa lo mismo con los dientes. Los pacientes dicen, no, déjame arreglar esto o hazme algo preventivo en lo que lo soluciono, y cuando vuelven a consultar, llegan peor. A ver, no entendí, discúlpeme mi racionalización tan ortodoxa. ¿Cómo? O sea, que el colmillito está asociado con Carlitos o mi muela con Panchito. ¿Cómo funciona esto? O sea, no entendí. Sí, efectivamente, que es, si tú tienes un problema familiar con tu padre, decir, la muela superior izquierda es la que te está dando molestias. Oye, pero ¿y esa teoría tiene un nombre o algo así? Sí, tiene un nombre, es la terapia neuronal. O también le están llamando como medicina holística, la transgeneracional. La transgeneracional. También. Y hay ahorita un término que están equivocando mucho, que es la odontología biológica. No se están refiriendo a estos términos, sino a tratar a los pacientes integralmente como todo su cuerpo, porque la odontología casi siempre va a ser el reflejo de algo que está mal en nuestro cuerpo. Una de las cosas que se dice y que se habla mucho es que, como este lema, ¿no? De eres lo que comes, o que uh-huh. Incluso que lo que comes sea tu propia medicina. Y nuestra alimentación empieza justamente por la boca, desde cómo se generan estos hábitos de masticación que tú conoces bien. Hay personas, incluso muchos niños adultos también, que se tragan las cosas. Pues de hecho el problema de una mala alimentación va desde la ausencia de piezas
incluso como lo mencionaba Arnoldo, que muchas de las personas se aíslan, y no solo por el hecho de que no sean antisociales o no, sino porque, por ejemplo, el adulto mayor que nos refleja, nos dice en consulta, es que a mí nadie me ha visto sin prótesis más que usted. Y viene con el familiar y le decimos, gusta pasar para que escuche, porque hay veces que incluso tenemos pacientes que saliendo de aquí se les olvidó lo que les dijimos, y por eso ocupamos un acompañante. Entonces, dicen, pero no, que nadie entre porque no quiero que me vean sin prótesis. El hecho de que algún familiar van a comer y no quiere comer, no porque no tenga hambre, sino porque no quiere que atrasar el alimento de los demás, porque no puede comer, porque le duele, porque no mastican. Son o come más lento, ¿no? Exactamente, come más lento, o, ¿sabes qué? Se me atora la comida y quiero sacármela en el momento porque me lastima, mejor me aíslo, mejor no me inviten, mejor no como. No, o sea, no cotorreo. Exactamente. Fíjense, ahorita me estoy acordando de un caso que tuvimos en materia laboral. Una persona siempre iba al consultorio de la empresa porque tenía inflamación. ¿Cómo le decía a esa persona? No recuerdo. El vientre bajo, decía, el estómago bajo. Y el médico de la empresa le dice, bueno, es que ya lo revisó, lo auscultó, entonces dice, bueno, no encuentro la razón el por qué siempre tienes el estómago inflamado, ¿no? Hizo como un control o una línea y se da cuenta que eran ciertas horas donde el estómago estaba inflamado, ¿no? Por ahí después a alguien se le ocurrió, una de las practicantes que fue a hacer limpieza tipo de cepillado, dice, oiga, ¿y cómo mastica? ¿Mastica? Exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Cómo mastica el otro? Pues nomás así, no, o sea, trago. ¿Qué coma? O sea, bueno, pues yo me avento mis taquitos de carne con cachete, ojo, todo ese rollo, ¿no? El problema es que la persona no masticaba, entonces, y se la pasaba sentado, trabajaba en un trabajo donde su operatividad era totalmente en una computadora, entonces había una inflamación, esa inflamación provocaba problemas de frustración, problemas de vinculación, de relaciones interpersonales, entonces era una persona que nadie quería trabajar con él, pero aparte que tenía inflamado el estómago, entonces todo el mundo decía, es que tiene colitis, ¿no? Todo empezaba por la boca, porque no masticaba, no se daba el tiempo de pararse de su espacio de trabajo, sentarse en otro lado y comer despacio, dejar el celular a un lado mientras que estaba comiendo, o sea, comía de manera ansiosa. Y los dientes no hacían su chamba. Fíjense qué importante, ¿no? De hecho, ahora que lo mencionas, una de las características también que nos pueden llegar a aislar es el considerar que los dolores se vuelven normal. ¿Ah, no son normales? No. Uy, no, chihuahua. Exactamente. Ir al dentista no tienes que doler. No debe de doler. De hecho, la odontología... ¿Me la firmas? Te lo firmo. ¡Ay! La odontología ha cambiado muchísimo durante yo creo que en México estamos un poquito más atrasados en la cuestión de superar el miedo al dentista, pero el que nos llamaran sacamuelas era porque sabías que ibas a ir al doctor y ibas a perder un diente. O las embarazadas que decían, es que un embarazo es una pérdida dental. Y no, ahorita la odontología la tratamos de hacer más conservadora para que la persona adulta llegue con más piezas a la vejez. ¿Esto en qué beneficia? La masticación, la estética, la funcionalidad. Incluso, pues aquí estamos viendo que gente más adulta presenta menos deterioro en sus oídos porque la articulación está muy cercana. Entonces, el problema de mareos, vértigo, tinnitus, dolores de cabeza frecuentes en la consulta, muchas de las veces les pongo, ¿cuántas veces les duele la cabeza? ¿Qué tan seguido? Dicen, no, pues diario, y migraña, pues cada 15 días. Pero es normal. Y le digo, no, lo normal es que nunca te duela. Entonces, muchos de los pacientes llegan a ir con el psiquiatra, el neurólogo, incluso hasta con el psicólogo, porque dicen, o sea, ya me estoy volviendo loco de esta ansiedad de tener el zumbido, que ya hasta piensan que traen un animal adentro, ya no saben ni qué es. Híjole, cuántas cosas que hay de desconocimiento, ¿no? Entonces tenemos un poquito estas emociones reflejadas en los dientes, como es el estrés, la ansiedad, los miedos. ¿Hay alguna otra? Hasta la alegría en exceso, ¿no? De hecho, yo tuve una paciente
que yo creo que la tenía cada mes con un diente astillado de los de enfrente, porque me decía, es que llego a mi casa y, como a ti, abrazo a mi perro y le aprieto fuerte, no me sentía que tronaba el diente. Dice, pero no puedo controlarlo, es una emoción exacerbada. Oye, esa emoción se puede comparar cuando te avientas un pozolito y le muerdes así al huesito y se te astillan los dientes, ¿así también? También, porque la gente lo está disfrutando tanto. No. Cancelen el podcast, nos vamos hasta enero. Porque... Incluso las personas a veces que van manejando tienen una situación de estrés o que todos se paran en seco, lo primero que hacen, sientes el apretar aquí el abdomen y apretar los dientes. Oye, antes las personas gritaban o gritábamos y ahora lo que haces es justamente en esta regulación emocional apretar todo, incluyendo todos los dientes. Aprietas todo. Todo. Fíjense qué importantes son esos hábitos y costumbres que lo volvemos cotidiano, normal, y no es normal. Y es la atención integral. A ver, Denise, yo necesito que me expliques claro, preciso, constante, ¿qué tiene que ver la periodontitis, se llama, con el Alzheimer? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué? He estado viendo estudios, incluso no solo la periodontitis, sino durante el COVID se hicieron estudios en los que se diagnosticó que los pacientes que reflejaban la periodontitis es la inflamación de las encías, pérdida de hueso, de soporte dental y sangrado. Entonces, al tener una inflamación, se está relacionando con que nos está alertando no de que el problema sea la boca que lo está llevando a un problema neuronal, sino que el problema neuronal se está reflejando ya en boca. Incluso sí, ya es muy grave, incluso problemas de sistema inmunológico, que tenemos inflamación en alguno de nuestros órganos, se refleja en la periodontitis, o algo más preventivo es la gingivitis. La gingivitis, la diferencia es que no hay una pérdida de hueso, no hay pérdida de soporte, pero sí hay inflamación y sangrado. ¿Y dolor? Normalmente es doloroso cuando las personas me dicen, es que me pasó el hilo dental y me duele. El hilo no duele, obviamente hay calidades, ¿no? Si nos pasamos el hilo de coser, pues ahí sí no. Pero sí es importante, ¿por qué? Porque también puede haber deficiencia de vitaminas, de minerales, que nos están dando una alerta, y se refleja esto en la inflamación. O sea que siempre atendemos solamente el indicador, pues el síntoma. Exactamente. Sí, entonces deberíamos de atender el signo y el síntoma. Irnos por dónde está viniendo la inflamación. Por eso esta odontología biológica le están llamando así, para que tú vayas a una consulta y no nada más te revisen tus dientes, sino que estemos revisando con estudios de sangre cómo está tus hemoglobinas, que no tengas anemia, dónde hay inflamación, dónde hay deficiencia de hierro, de vitamina D, de minerales. Entonces, esto también lo vamos a ver con los pacientes con Alzheimer, porque realmente es una inflamación. Y constante. Constante. Incluso no solo va a llevar al Alzheimer, también puede, no es que la periodontitis lo provoque o quitando la periodontitis lo vamos a mejorar, pero podemos dar una mejoría considerable preventiva. También calidad de vida. Una calidad de vida, también en pacientes con demencia. Entonces, algo que me pasó mucho en consulta, que yo creo que es algo que debe de ver un conjunto con la terapia, con la familia. Tuvimos una paciente con demencia senil que se le olvidaba que le habíamos hecho unas prótesis y nos las llevaba y decía que le hiciéramos unas nuevas. Entonces llegó un punto en que ya no le podíamos hacer nada a las prótesis que tenía porque estaban bien, pero ella no se acordaba. Entonces los familiares la iban y le decían, es que le molesta. Nosotros, pero la verdad es que ya nada más nos hacíamos que le hacíamos algo, la señora se iba contenta, se le olvidaba que había ido, y a los 2-3 meses otra vez la teníamos por esa situación. Fíjate que ahorita que comentas eso, nos ha tocado últimamente en varios casos en adultos de más de 60, 65 años, ese espacio también de vinculación e interacción, ¿no? Y se nota, estaba platicando con unos compañeros de urgencias médicas en un puesto de socorros, y decía, yo siempre tengo a doña Carmelita todos los miércoles aquí buscando a Panchita, la enfermera, y le dice que algo le pasó.
Y también ya tenemos otras observaciones, que es la visita frecuente con el odontólogo, porque es que ahí me platican y me preguntan cómo me siento. Entonces, fíjense la importancia de la psicología en el momento de atención. Ya no buscan la atención por un conflicto, buscan la atención por una ausencia, una necesidad cognitiva, un afecto, ¿no? Entonces, por eso les decía que muchas veces las enfermeras y el profesionista y profesional de la odontología nos derivan pacientes que dicen, no hay nada, o sea, yo no puedo seguirle cobrando algo que no estoy haciendo. Debe de ser una atención integral y la vinculación con la familia, ese adulto mayor, esa no negligencia, esa atención. Pero, a ver, si yo te pidiera, Denise, que me hicieras una lista, así como para enseñárselas a los jóvenes o pegársela a los papás en el refrigerador, qué signos o indicadores debemos tener en cuenta, que es una atención integral, no sé, diente cortadito, ¿sí? Aguas con la frustración, ¿no? O sea, no es una tarea, sino como una tablita de atender. ¿Qué opción le daríamos a los papás? Pues principalmente en los papás hay que, el punto número 1, revisar los hábitos de los niños. Hábitos me estoy refiriendo no solo del cepillado, sino, ¿se está mordiendo las uñas? Hay niños que se están chupando constantemente el dedo, y esto hay que revisar si ya se es un hábito porque lo hacía desde bebé, pero ¿por qué lo hizo? Por algo empezó. Desde el hecho del chupón, siempre en consulta les preguntamos, ¿usó chupón? ¿Se chupó el dedo? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Porque vamos a ver niños que ya tienen un problema estructural en sus dientes, en sus huesos, entonces necesitamos primero, de hecho, quitar el hábito. Hay aparatos para quitar el hábito, pero si no lo manejamos con el papá, incluso adultos de 30, 50 años, que se chupan el dedo. Y ahí están los problemas del lenguaje, de interacción, las manías, esa deformación hasta del hablar, ¿no? Que Exacto. crea una situación de no comunicación, de un aislamiento porque nadie me entiende o me tiran carrilla. O sea, fíjate, adultos, tenemos adultos que se están jalando, que están mordiendo, y se crea también alteración, ¿no? Que se muerdan el labio. El labio. Una persona que tenía un dolor como en el paladar, y entonces empezó presionándose esa parte del paladar para tener pues más regulación, y ya después era un hábito. Exactamente. Pero como hacía presión, entonces empezó a generar alteración en la mordida y en un montón de cosas. De hecho, recientemente atendimos una paciente que por su trabajo manejaba niveles muy altos de estrés, incluso estaba en consulta y ella era el celular, y se le hizo un tratamiento de ortodoncia para corregir la malposición, y eso le ayudó mucho a dejarse de la manía de las manos, porque no nada más era el celular, era morderse el dedo, pero ya incluso su dedo estaba deforme. Entonces, desde ahí podemos empezar. Papás, hay que ver los hábitos o malos hábitos que tienen sus hijos y por qué son. No solo puede ser un hábito bucal por alguna posición, sino porque algo está pasando en la familia. Incluso cuando llegan a consulta, yo los papás trato de ver cómo se relacionan con el niño, porque hay veces que incluso tengo que sacar al papá de la consulta porque el niño no se deja, y lo que hacemos es, ¿sabe qué, papá? Por favor, vaya y espere afuera, aquí vamos a estar con su hijo, usted lo puede estar viendo, pero que el niño no lo vea, porque el papá le está transmitiendo el miedo. Incluso ha pasado de que si no te portas bien te van a picar, y qué tal si de todas maneras lo tengo que anestesiar. Va a decir, oye, me porté bien y de todas maneras me picaron. Entonces van relacionando el odontólogo con un castigo. Con un castigo. Ya no es el viejo del costal. Pórtate mal y te voy a llevar con el odontólogo, ¿verdad? Que te pique, ¿no? O simplemente premiar a los niños por algo que deben de hacer. Otro de los casos fue de que los papás le decían, si te dejas atender hoy, nos vamos y nos compramos un juguete. Y yo era tan constante los papás que le estaban diciendo eso en cada consulta, que le dije al niño, porque ya estaba grande, tenía 10 años, dije, tu premio debería de ser el que te están atendiendo tus dientes. El que llegues a adulto. Exacto, porque ya es su responsabilidad a esa edad, su higiene bucal. Mira, ahorita que lo mencionas, híjole, ya cuando lo pones así, da miedo. Nos encontramos un caso donde
antes nosotros creíamos que sucedía solamente en las escuelas, ¿no? Si pasas la materia, te regalo esto. Entonces ahora ya el hecho es, necesito algo, déjame bajo de calificación para que me premien y todos voy a pasar, ¿no? Entonces, pero ya lo estamos viendo en el cuidado de la salud. Si haces esto, si te cepillas los dientes, o cuando les pones bracket, ¿no? Sí. Si haces esto y te cuidas la liga, te voy a dar eso. Entonces, ya no lo ven como una situación de reparación, de seguimiento, de estética, de salud, ya lo ven como una situación de cambio, de cambacheo, ¿no? Una situación de, tengo que hacer esto, negociación, porque me va a dar esto, entonces ya lo ven como una situación de un apego ansioso y deficiente. Entonces el papá o la mamá o el cuidador con la situación de que haga bien las cosas, lo condiciona, ¿no? Entonces, fíjese qué importante es seguir un buen procedimiento, ¿no? O la situación también es el por qué debemos de venir al dentista. Cuando nosotros hacemos análisis de los niños, niñas y adolescentes, me preguntaba una vez un papá, ¿no? Que por qué estaba victimizando a su hijo. ¿Por qué? Yo le reviso los pies, las uñas, y le reviso las manos y le reviso los dientes. Y me dice que por qué hacía eso, que por qué le quité el zapato. Bueno, el zapato de entrada, la alteración en la marcha, la falta de arco y la falta de un zapato adecuado crea aislamiento, no cotorrean. ¿Por qué? Porque no pueden correr, no pueden agarrar la pelota, no pueden corretear a alguien. O sea, es una deficiencia de vinculación. Los deditos, manías, situaciones de alteración. Y los dientes, emociones, porque encontramos situaciones que no se lavaban los dientes, que les daba vergüenza hablar, aromas en los dientes, en la boca, perdón. Pero tú volteas a ver a los papás y andábamos igual. Tú volteas y dices, entonces, ¿qué le digo? De hecho, uno de mis pacientes, eso fue un niño ya de 12 años que estaba empezando la secundaria y era muy aislado, muy aislado, y la mamá también estaba muy delgado. Entonces la mamá estaba muy preocupada porque decía, es que no me quiere comer. Entonces quería ya llevarlo con el nutrólogo, con todo. Y pues platicando con él en lo poco que hablaba, porque tampoco se expresaba mucho, me dice, es que no quiero comer porque me duelen mucho los dientes. Y obviamente traía una dentadura fatal para la edad que tenía. Terminó en endodoncias, caries muy grandes. Y una vez que restablecimos todo, la mamá me dice, es que ya come mucho. Entonces yo así descompóngale un diente. Descompóngale un diente para que le gaste menos. Pero realmente es cuando te das cuenta de, no es tanto la personalidad de la persona la que se ve afectada, sino no estamos viendo el por qué se está afectando así. Es que, Denise, lo que no se ve y no molesta, entonces todo está bien, ¿no? Y a veces pensamos que el ir al dentista es algo estético. Algo de glamour, ¿no? Ajá. O muchos llegan hasta que no duele. Y sí, ya hasta cuando tienen que sacarle el diente. Exactamente. Por eso el de no voy al dentista si no hay dolor. Exactamente. Y otra de las cosas que tendremos que ubicar, por ejemplo, ahorita hablaban de la ortodoncia, y hay muchas personas que no lo dudo y piensan que la ortodoncia es meramente estética para que los dientes estén derechitos. De hecho, trabajamos mucho la odontología de forma integral. Tratamos de tener interdisciplinaria, ¿no? Cuando hacemos lo que es ortodoncia, tuvimos una paciente que ella era de labio y paladar hendido, pero ya era adulta. Sus papás no la atendieron adecuadamente cuando eran las primeras etapas, porque las primeras etapas son desde que nació el bebé. En cuanto te lo dan de alta, ve a atenderlo. ¿Por qué? Porque tenemos deficiencias en la deglución, que esto va a complicar la alimentación. ¿Qué es la deglución? La deglución es poder pasar los alimentos o los líquidos hacia hacer esto. Entonces, desde que nace el bebé, tiene que estar en atención. Entonces, esta paciente tenía que ir no solo con el dentista, tenía que ir con el ortodoncista, con el cirujano plástico, con el maxilofacial y con la terapia de lenguaje cuando empezó a hablar. ¿Por qué? Porque como no tenemos un adecuado desarrollo del paladar, incluso a ella se le vio afectada hasta la faringe, necesitaba ella con el terapeuta técnicas para poderse dar a entender. Entonces, ahora que ella quería corregir la falta de atención temprana, no fue uno de los casos, ni siquiera se ha solucionado porque no es sencillo, porque como no pararon el desarrollo de mala manera, ella le dijimos, ¿sabes qué? Vas a tener una terapia con el ortodoncista, vamos, no solo es alinear los dientes, porque de hecho sus dientes estaban alineados,
pero no estaban en un buen ensamble. Si tú la veías, obviamente no había armonía, pero la Maxilo cuando vino le hizo una revisión completa y le dijo, ¿sabes qué? Si tú te haces esto y te operas, necesitas volver a terapia de lenguaje, necesitas ir al psicólogo porque tu cara va a cambiar completamente, no te vas a reconocer en el espejo, y vas a tener que volver a aprender a hablar. Como una persona que tiene una situación de un accidente y que está postrado en cama y tiene que volver a aprender a caminar porque hay una reconstrucción o porque hay una prótesis o porque así también en nuestra dentadura, y a veces no valoramos justamente lo que es saber y poder hablar. No, mira, no valoramos el hecho hasta de poder cortar un alimento, que eso te fortalece también las situaciones del lenguaje. Ahora a todo el mundo le queremos dar molido y en papilla todo a los niños o licuado, y eso permite que tengamos un retroceso en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Cuando antes la mordida, la carne, el jalarla, te ayudaba precisamente a poder articular, el poder introducir las palabras, los fonemas, ¿no? Pero también fíjate, hay una cosa, me acordé de un caso raro, exótico, ya no hemos vuelto a tener otro igual. Llega una paciente, le hacen una operación, como dice Denise, cambia la dentadura, o ¿cómo se llama, Denise? Los huesos de la huesos, mandíbula. que porque tiene un problema de respiración. La persona cambia tanto, como decías tú, Laura, se tiene un vínculo emocional, sentimental con una persona, se viven juntos, tienen hijos, y el chamaco no se parece a la mamá, ¿no? Dices, ¿qué pasó? O sea, ¿qué rollo? O sea, exacto. Y no, ninguno de los dos. Exactamente, y nadie decía nada. Nadie decía nada, todo el mundo estaba callado, y eso les creó una situación de desconfianza, o hasta pensar que había una situación de infidelidad, ¿no? Uh-huh. Y por ahí hasta que se habló y dice, ¿sabes qué? Yo cuando era adolescente tuve un problema, me tuve que operar, y sí cambió demasiado. Tuvieron que mostrar las fotos del antes y el después de la niña, y cambian. Entonces bajó la situación del estrés, la ansiedad, y entraron a no, si eras tú. Entonces, ¿sí? Qué importante ese cambio de la estructura dental, hasta pensar que hay una situación de infidelidad, ¿no? O sea, es inventes, ¿no? O sea, sí. Ahora que los pacientes cuando terminan sus cirugías de ortognática se llaman, que es reacomodar los huesos acompañados de la ortodoncia, uh-huh. Les decimos, pero cuando consigas pareja, enséñale tu foto previa, porque si no, luego va a decir, ay, ¿y esta quién es? ¿O de dónde salieron estos hijos? Sí. Exactamente. Oye, y en ese caso, ¿mis dientes tienen que estar siempre blancos? ¿Y alineados? Hemos exagerado el blanco de los dientes y la estética, ¿no? El que estén tan blancos ni siquiera es natural, porque los dientes tienen un color marfil, pero estamos tan bombardeados en redes sociales, blanco, alineado, que ni siquiera hay gente que llega a consulta y me dice, los quiero así. Y dices tú, ay, pero eso ni siquiera es bonito, natural. Cuando le pones la luz ultravioleta. Exacto, brilla. Vas a brillar en el camión, en el antro, ahí. Para estar en el antro acá de Ponchis. Sí, claro, friends. Realmente hay odontólogos que claro que lo van a hacer, y vemos en redes sociales, incluso ya está, como no recuerdo el nombre de las que ponen las uñas, pero que están haciendo, de acrílico, que están haciendo trabajos para alinearle los dientes a la gente. Entonces, o sea que no son cirujanos dentistas. No son cirujanos dentistas, es nada más, y aparte el acrílico daña al diente, ¿no? O sea, no porque tengas en tu casa luz ultravioleta, exacto, quiere decir que ya te los puedes poner tu resina. Sí, no, realmente siempre se ha buscado la estética porque no hay dientes perfectos. Puedes como encontrar. Uno ve los míos, claro. yo me atendí. Puede haber gente que los tenga muy bien alineados y muy bien acomodados, pero como lo dijimos al inicio, es como una huella digital. Todos lo tienen de más cuadrados, más anchos, y en sí hay veces que incluso ha pasado con pacientes que les decimos, es que esos dientes no cuadran con tu personalidad, con tu estructura física. Entonces, también cuando hacemos un diseño de sonrisa para cambiarlos o mejorarlos, ya sea que los hagamos más blancos o no, tratamos que sea armonioso para que la persona se sienta mejor con ella misma. Incluso con los pacientes que traen prótesis muy viejas o que ya están manchados o demás,
evitan el sonreír. Les haces un cambio y al rato parecen Luis Miguel, sonriendo por todos lados, gracias, encandilando. Oye, Denise, otra de las cosas que, bueno, ya encontramos muchas emociones, pero también ha habido, creo, algunos trastornos o algunos problemas psicológicos que ustedes son a veces los primeros que lo alcanzan a detectar. Ahorita hablabas, por ejemplo, de estos manías o de estos hábitos como chuparse el dedo, también morderse las uñas, y que hay algunas estrategias que ustedes o métodos que ustedes utilizan para ayudar a trabajar en esto. También problemas alimenticios como los que comentabas de que no comen, pero también ahora aquí en sus dientes se refleja el vómito o las adicciones, por ejemplo. Sí, claro, tenemos características muy notorias que son los desgastes en la estructura dental. Ahí va a haber desgaste por bruxismo, que es cuando el paciente rechina, pero están muy localizados o son ciertas piezas. Pero cuando tenemos pacientes que tienen reflujo, hay gente que tiene el reflujo por estrés, que es muchísimo, se empiezan a erosionar los dientes y tú los ves con desgastes más marcados hacia el centro, hacia la lengua. Gente que vomita muy seguido. No podemos dar un diagnóstico como tal, decir es anoréxico, bulímico, demás, pero sí son signos que nos están dando alerta. Entonces también al ver su historia clínica siempre les preguntamos, pero muchas veces son temas que el paciente oculta, ya sea por vergüenza o porque van acompañados del papá, de la mamá o de algún cuidador y no quieren darnos esta información. Entonces nosotros siempre le hacemos, cuando vemos estos signos en boca, tratamos de interrogar un poquito más. Oye, ¿cuántas veces al día comes? ¿Cómo es tu alimentación? Porque hay personas que pueden ser hábitos como chupar el limón, o en el afán de querer buscar una mayor estética, he tenido pacientes que me dicen, es que yo me cepillo con bicarbonato todos los días los dientes. Entonces están puliendo. Se los quieren dejar más blancos, pero lo que van a hacer es acabar con el esmalte de sus dientes, incluso hasta se les van a ver más amarillos porque van a acabar con esa estructura. Pero aparte va a haber problemas emocionales que estás diciendo, a ver, ok, tienes reflujo, tienes vómito, o qué es lo que lo está provocando, cómo es tu alimentación, qué tan seguido comes, o simplemente hay personas con deficiencias vitamínicas que también ahí lo podemos estar observando y ahí nos corresponde remitirlo o tratarlo con el familiar. En caso de ser una persona menor, pues hablarlo con el familiar para que él busque alguna alternativa. Fíjate, efectivamente, yo siempre les he dicho, a ver, ¿por qué te tendrías que estar lavando los dientes diario, las 3 veces al día con bicarbonato? O sea, ¿cuál fuera la intención? O sea, y nos damos cuenta... 10 veces al día. O 10 veces al día que nos ha tocado esa situación, ¿no? Pero aquí el problema es esa falta de habilidades de socialización, que su única carta de presentación es la imagen, es la estética, ¿no? O sea, carecen de habilidades socioafectivas o de interacción, o esas habilidades blandas no están presentes en esas personas y lo que hacen es la estética, ¿no? O sea, acércate a mí porque yo no me sé acercar a ti, ¿no? O no sé mantener esa relación. Entonces, y ese es el problema que también hemos visto, sobre todo en las redes sociales, las fotos, los filtros, disfrazan esas dinámicas, esas deficiencias y los quieren volver como atractivos pero al momento que conocen no tienen habilidades de interacción, ¿no? Fíjense qué importante esas cosas. ¿Adicciones también? Adicciones también. De mí no vamos a estar hablando. Y vamos empezando por las adicciones más sencillas, como muchas personas que son adictos al café. Bueno, ya casi terminamos el podcast, ¿eh? Ya nos vamos. Porque vas a ver dientes muy manchados, pero el café no es en sí que el café sea malo, sino la cantidad, la calidad del café. Y porque hay pacientes que lo van a estar consumiendo todo el día y sus dientes van a estar muy pigmentados, o hay otros pacientes que me dicen, es que en cuanto me tomo mi café, me cepillo los dientes. A ver, Denise, a ver, espérame. Nosotros no vamos a estar hablando, ¿eh? O sea, a ver, ¿qué es mejor, Denise? ¿Un café turco? ¿Un doble expreso? ¿O un latte? ¿Qué es mejor? Dentalmente, Sí, para la boca. A ver, vamos discriminando. Para la boca, ¿qué es mejor? Lo mejor sería el café con leche,
porque estamos bajando un poco la intensidad de los pigmentos, ¿no? Ya córtale, chavo, entonces. Pero la ventaja del café expreso, ahí nos iríamos en que te lo vas a tomar en menos tiempo y va a estar menos tiempo en tu boca. Entonces, o sea, no estés jugando el café en la boca. Exactamente, porque el café es ácido. Entonces vamos a tener problemas, volvemos a lo mismo. De Muchas gracias, Denise, me acabas de dar la opción, me acaba de ganar una apuesta. Muy bien, entonces quiere decir que ya no voy a visitar esas tiendas que hacen cafés raros que no son cafés, ¿es verdad? Voy a tener mi cafetera y mi café doble expreso. Doble expreso. Muy bien. Pero es importante siempre estar en consulta para ver que esto no nos esté causando un daño, ¿sí? Y aparte, hay gente que es de no vivo sin mi café. Bueno, está el café, pero el té también. El té también, en realidad es lo mismo porque también contiene cafeína, pero aparte contiene los pigmentos. Ahorita que las personas que están de moda, que el cúrcuma en ayunas y todo, el jugo de limón, pues son cosas que son ácidas, que pigmentan, entonces hay que irlo valorando. Pero ya yéndonos a adicciones más severas, claro que la persona que fuma marihuana, que cristal, cualquier droga que ya es algo ilícito, también se puede ver en boca, pero no solo por cómo se manifiesta, sino por los efectos, porque casi siempre una persona con adicciones va a tender a estar más ansiosa, a apretar más, entonces vamos a ver desgastes más severos en boca, aparte de la inflamación en encías, casi siempre, como también hay hábitos que no son una adicción, pero la gente que dice, me da ansiedad y muerdo los caramelos. No sé. O los hielos, las paletas. Es que yo quiero rápido llegar al chicle, por eso. Oye, yo tengo una... chicle. A ver, espérenme, pero yo tengo una duda entonces, ya tengo una duda existencial. Otra vez nos tocó una paciente de arriba de 55 años, donde decía que ella consumía siempre por hábito, que por situaciones digestivas y que le había recomendado el médico, el vinagre. ¿Ahí qué onda? O sea, porque es un ácido. Es un ácido, pero yo creo que más, porque va a estar menos tiempo en boca, posiblemente más bien aquí vamos a empezar a presentar sensibilidad en los dientes, pero más bien a partir del tracto vamos a empezar a tener esas manifestaciones. Cuando las revisamos, te abre el paciente y siempre está roja su garganta. Aunque sea con popote, porque sabes que yo me lo consumo con popote para no dañar. En algún punto va a tocar los tejidos, los órganos dentarios, los tejidos, lo que es la mucosa. Incluso también hay pacientes que quieren la obsesión por el blanco, estar usando pastas blanqueadoras todo el tiempo. Llega un punto en que puede llegar a descavar un poquito la mucosa bucal. Una paciente, sí, le dije, oye, cada vez que vienes a consulta, hay veces que dices, bueno, se pudo haber enfermado o algo, ¿no? Y le sacaba como cueritos del labio, de los carrillos, y me decía, es que no, pero yo me lavo mis dientes normal. Le digo, bueno, indagando, ¿qué enjuague usas? ¿Qué pasta usas? Y me dijo, de blanqueamiento, tengo como 3 años usándola. Y yo, bueno, ni están blancos, y aparte te estás dañando tu mucosa. Entonces, vamos a parar esto. Aquí hay que tratar un blanqueamiento como un profesional. Si tú los quieres más blancos, sí lo podemos hacer, pero no hagas esos remedios caseros, lo que ves en TikTok, en Instagram, que no funcionan realmente. Pero sí véanos en TikTok. Véanos en TikTok para que estén informados. Entonces, okay. Sí hay cosas que debemos de evaluar en consulta, pero muchas de las veces el paciente no te las va a decir por vergüenza. Ahorita que lo comentabas, Denise, ustedes también revisan la lengua. Uh-huh. ¿La lengua debe estar siempre rosita o siempre blanca? Realmente la mucosa no es rosa como tal. En general, uno piensa, las encías son rositas. Tienden a ser un poquito más pálidas y la lengua también nos va a dar muchísima información. Un paciente que tiene hábito de lengua, pero muchas de las veces es que es tan ansioso y presiona la lengua hacia los dientes. Vas a ver cómo está marcado el diente en su lengua, como si le hubieran hecho un molde ahí. El hábito de lengua de estarla presionando contra sus dientes. Y muchas de las veces es porque la persona está ansiosa y no lo dice, simplemente aprieta y presiona. Todo se lo guarda. Todo se lo guarda, oye, todo se lo traga. Oye, entonces es mejor decirles a todos,
No, es mejor, ¿no? Yo creo que a veces sí, pero subes el vidrio de la ventanilla bueno, para ok. que... O también personas No que te están escuchan. haciendo trabajos de precisión y se están mordiendo la lengua. Exactamente. O sea, y cuando menos piensan hasta se dejan O marcados los dientes. cuando están con el desarmador, ¿no? O están armando algo, ¿no? Acá, que dejan la lengüilla afuera, Sí. ¿no? Y empiezan a Sí, trabajar. sí, no, y simplemente cuando también vemos que consumen bebidas muy calientes. Entonces, la lengua está muy lastimada. El hecho de que esté blanca nos está avisando de alguna enfermedad. O que no están tomando suficiente agua. Exacto. Híjole, cuántos temas que tenemos por atender en nuestra boca. Oye, pero el chicle, ¿qué? El chicle, no es malo el chicle, No, sabe re bueno. sabe re bueno. Lo ideal fuera que no fuera con tanto colorante ni con azúcar. ¿El de talpa o qué? El de ¿Duros? talpa. Pero también muchas de las personas lo están manejando como una canalización hacia el estrés. Porque una cosa es decir, oh, me comí un chicle para sentir un aliento mejor. Y otra cosa es los que en cuanto despiertan, lo agarran. Es como el cigarro. Hay gente que no está todavía ni se ha lavado la boca y ya tiene el cigarro en boca. Ok. Y bueno, dos preguntas. Una, ¿desde qué edad tenemos que empezar a generar estos hábitos de limpieza en nuestra boca? Y la otra, ¿lavarnos los dientes inmediatamente después de comer? La primera es, lo vamos a hacer hábitos a los bebés desde que no tenemos dientes. ¿A poco se lavan los dientes de los bebés sin Las dientes? encías. Las encías tenemos que Ah. lavarlas desde que el bebé empieza a tomar leche. ¿Y eso cómo se hace, Denise? Agarramos una gasita en nuestro diente ¿En y nuestro diente? en nuestro dedo, perdón, y vamos a tallar las encías del bebé Sin pasta. sin pasta ni nada. Realmente, lo puede hacer cualquier cuidador, simplemente bien higienizadas sus manos y con mucho cuidado, porque O sea, le también pongo no le vamos limón a y meter el cebollita y luego le hago así, y ¿o qué? nada. El humano debe desde que le sale el primer diente, empezar con el cepillado. Ya sea que lo tengan, incluso hay niños que les sale de forma prematura, deben de acudir al dentista con el odontopediatra, que es el especialista. ¿Cómo se llama, Denise, otra vez? Odontopediatra. Odontopediatra, muy bien. Y pueden haber dientes neonatales que el bebé ya nace con esos dientes. Entonces no siempre se dejan en boca, pero hay que saber que desde que el bebé abre su boca se tiene que atender. Y hacer los hábitos para que no perdamos esa continuidad y saber apoyarte con el odontólogo hasta qué edad tu hijo ya es lo suficientemente maduro para hacerse responsable de su higiene. Fíjate, otra vez, los hábitos, las costumbres son las reglas o las formas hasta de estilos de crianza saludables, ¿no? Sí. Lavarse los dientes. Lavarse los dientes Si hago buches es suficiente nomás. tampoco es que hay que hacerlo en exceso, pero sí tenemos que al menos hacerlo 3 veces al día. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes, te levantaste, lo primero que debes de hacer es lavarte tus dientes, porque también hay bacterias que ya se quedaron ahí en reposo, entonces hay que quitar la saliva nocturna y demás. Aparte, si vemos personas que usamos nuestros protectores para dormir, el guarda nocturno, que nos ayuda un poquito a tener un mejor sueño, y relajarnos nuestra musculatura, evitando el bruxismo, pues con mayor razón hay que lavar también nuestra guarda. Denise, ¿qué es mejor, cepillo eléctrico o cepillo manual? Tienen sus pros y contras ambos. A mí me encanta el cepillo eléctrico. A mí también, porque así ya me da flojera y nomás le hago así y ya. Muchas de las veces estamos muy cansados en la noche y ya lo que queremos es acabar, pero hay ciertas posiciones que el cepillo eléctrico no va a alcanzar. Y tenemos que tener la alternativa de los dos, porque qué tal si un día no tiene pila o se te descargó. Pues no me los lavo y ya me hago unos buches así con Listerine. Tú ya. Entonces es importante usar tu cepillo manual siempre para que lo traigas contigo, lo más que puedas cepillar, que entre de lo normal, porque también puede ser como un TOC, el que la gente que se los está cepillando, una obsesión. Y no hay que cepillarlos inmediatamente después de comer, porque depende de lo que hayamos comido, pero hay veces que comemos cosas ácidas que ir inmediatamente a cepillarlos pues nos va a causar más erosión en nuestros dientes, porque es como a un cristal le pones un ácido y luego vas y le tallas,
pues lo vas a hacer más poroso. Ya ven, ya lo dijo la dentista. Comes, cotorreas, sobremesa y ya después te lavas los dientes, ¿eh? Conste, yo no lo dije, lo La dijo sobremesa ella. apoya mucho a bajar los niveles de estrés y de ansiedad. acidez en el... Ok. Oye, Denise, mira, yo la verdad quiero agradecerte y no quiero dejar pasar la oportunidad. Por ahí nos conocimos, tu trabajo. Me gustó, es un grupo de jóvenes y me llama mucho la atención que trabajan por especialidades, ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar si requerimos tu atención, tus servicios o tus redes sociales? Porque hay diferentes especialistas con ustedes, ¿no? Exacto, a nosotros nos gusta trabajar en conjunto porque realmente uno no se puede especializar en todo. Entonces, cada quien su área, trabajamos siempre de forma más eficiente en el menor tiempo posible, porque eso también hace que para los pacientes que son muy ansiosos o que le tienen miedo al dentista, digan, ya, me gusta ir porque me atienden rápido, me fui sin dolor y vamos mejorando en la consulta y cada día vienen con más ganas. Entonces nos pueden encontrar en redes sociales, estamos como docdental.gdl. ¿Sí? A ver, otra vez, despacito porque ando lento hoy. A ver, otra vez, ¿cómo? Doc de dental, doctor. doc de doctor, dental.gdl. Ok, ¿en qué redes ¿Sí? te encontramos? En Instagram y Facebook. Ok, pues ahí está. ¿Sí? Bien, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias, Denise, Arnoldo. Gracias. A mí no me preguntes con qué me voy porque me voy a aventar otro café. Ya me dijo que pues, mejor voy a ir con la dentista. No se olviden de seguirnos, de comentar, también de compartir esta información con todos sus conocidos y con todos sus desconocidos también. No se olviden de seguirnos de psicología, @psicología en un podcast, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y en TikTok también. Entonces, cualquier duda, cualquier información, incluso si tienen temas que les gustaría que los abordáramos aquí, no duden en ponérnoslos y seguirnos y darnos like. Escríbete y dale like, ¿verdad? Suscríbete y dale like. Muy bien. Hasta luego. Gracias.